Buen día, estudiantes de cuarto año de secundaria. Continuando con las clases de CTA y trabajando nuestra unidad sobre el tema de la evolución de la vida, pues el día de hoy vamos a ver ya las adaptaciones que tuvieron estos seres vivos, cuáles son esos tipos de adaptaciones, para que al final ustedes evalúen, averigüen sobre las adaptaciones al medio ambiente del ser humano en todas sus etapas evolutivas. Primero vamos a iniciar con definir a qué se refiere el término adaptaciones. Una adaptación es un proceso que va a permitir a un organismo sobrevivir en determinadas condiciones ambientales. Entonces, lo que se busca con una adaptación es poder sobrevivir a diferentes condiciones ambientales, ya que sabemos que en el medio ambiente hay muchos cambios a nivel climático y de ecosistemas. Es por eso que los seres vivos al paso de los años han tenido que poder adaptarse a este tipo de condiciones y los organismos más fuertes eran los que podían sobrevivir. La adaptación se va a transmitir a través de los genes a las sucesivas generaciones, es decir, los genes actuales de los diferentes animales que han logrado sobrevivir a estos cambios climáticos y condiciones medioambientales, pues han sido pasados de generación en generación. Entonces, los mejores genes quedaban. Por eso en el caso de las jirafas que vimos hace unas semanas, recuerden que las jirafas no nacieron o no se crearon al principio, digamos, no estaban con el cuello de esa manera tan largo, sino que de acuerdo a la teoría de evolución, pues estas jirafas tenían que adaptarse a los diferentes cambios y condiciones medioambientales, y por ello es que las jirafas no podían pues a veces alcanzar para poder obtener los alimentos y no morir, pues tenían que estirar mucho el cuello a los árboles grandes en los que donde era su hábitat. Y por ello es que la jirafa, pues, de acuerdo a la teoría de la evolución, pues fue aumentando, adaptándose y cambiando también la morfología que ésta tenía. Porque como les digo, el cuello de las jirafas antes era más corto, de acuerdo a los fósiles que se fueron encontrando, y pues actualmente el cuello de la jirafa pues es demasiado largo, demasiado alto. Bien, existen diferentes tipos de adaptaciones. Estos tipos de adaptaciones son las morfológicas, que tienen que ver con la forma del ser vivo, del animal; las fisiológicas, que tienen que ver con las funciones que realizan; las conductuales, que tienen que ver con la reacción frente a diversos estímulos; la migración, que tiene que ver con ese cambio ese cambio de lugar que realizan algunos de los animales con el fin de periodo en periodo, pues con el fin de ocupar un mejor espacio para su supervivencia. De vuelo, también hay otras adaptaciones de vuelo, porque algunos animales tenían que volar de repente, esa necesidad para poder a lo mejor cazar sus alimentos; y de mimetismo, que ya vamos a ver a qué se refiere este tipo de adaptación. Pero vamos a iniciar con las adaptaciones estructurales o morfológicas. Como les decía, este tipo de adaptación se refiere a que se va a afectar la anatomía, la forma, la estructura del organismo de los seres vivos, y de acuerdo a eso, por ejemplo, tenemos aquí a un tipo de planta que son las hojas de los cactus, que se han ido adaptando para disminuir la pérdida del agua, transformándose en espinas. Como pueden observar, en los cactus no encontramos hojas, sino encontramos espinas. ¿Y esto por qué se dio? Porque precisamente estas hojas de los cactus querían buscar poder disminuir la pérdida de agua, porque estaban en ambientes muy secos, entonces donde no había tanta agua, y para que esta planta pueda sobrevivir a esta o adaptarse a este tipo
de clima, de tierra, pues sus hojas se fueron transformando en espinas. Las adaptaciones, otro ejemplo de las adaptaciones estructurales o morfológicas es la lengua del oso hormiguero, que hoy por hoy es una lengua pegajosa, y gracias a ser una lengua pegajosa, pues le ayuda a este oso hormiguero a capturar mejor a las hormigas, ya que las hormigas se llegan a pegar en su lengua. No simplemente es una lengua húmeda que de repente puede chocar con el suelo y simplemente la humedece, y puede incluso pegársele un poco de tierra, sino que sabemos que las hormigas, al ser móviles, al estar en constante movimiento, podían escapársele y él ya no podía tener el alimento, por lo que la lengua del oso, con el paso de la evolución, se ha convertido en pegajosa para precisamente poder obtener mejor el alimento. Teníamos otro tipo de adaptación que era la fisiológica, y aquí, como les decía, fisio quiere decir que afecta a algún tipo de funcionamiento de estos seres vivos, y en este caso van a afectar al metabolismo. Y de acuerdo a esa afección al metabolismo, podemos tener que, por ejemplo, los herbívoros, ahí están, por ejemplo, los venados, están las ovejas, todos esos animales que se alimentan solamente de plantas, se consideran herbívoros. Estos herbívoros tienen enzimas en su estómago, que los animales carnívoros no poseen. ¿Y para qué sirven estas enzimas? Para aprovechar mejor el alimento, la celulosa. Como precisamente estos animalitos pues no pueden alimentarse de carne, entonces el alimento, el único que obtienen de las hierbitas, pues su estómago hace que digieran mejor estas hierbitas y obtengan la celulosa, y esto puede reemplazar pues no a la carne que ellos no consumen, y les da precisamente esa vigorosidad, esa fibra, para que estos animalitos puedan sobrevivir y subsistir. También hay un ejemplo claro en las plantas de los desiertos, que también tienen un tipo especial de fotosíntesis. No es igual que las plantas que están pues en un bosque tropical. No realizan la misma fotosíntesis que estas plantitas que están en un bosque tropical, porque también las plantas llegan a tener sus propias adaptaciones al suelo. Pero como es un tipo de ser vivo, entonces también se lo estudia. De acuerdo a este tipo especial de fotosíntesis, ¿qué quiere decir esto? Que se van a abrir los estomas. Estomas son células pertenecientes a las hojas de las plantas. Estos estomas se van a abrir durante la noche para no perder agua durante el día al abrirse. Entonces, qué importante, ¿no? Estas plantitas se han podido adaptar a este ambiente de desierto. ¿Y cómo lo hacen? Sabemos que las plantas con lo único que pueden sobrevivir es con el agua. Eso lo sabemos, tenemos ese conocimiento desde que tenemos, creo, primaria, ya, que siempre nos hablan que a las plantitas hay que regarlas porque el agua es importante y las mantiene vivas a estos seres vivos, que son las plantas. Entonces, lo que las plantas buscan siempre va a ser ahorrar la máxima cantidad de agua o no perder el agua. Si pierden el agua en su totalidad, esta planta se seca y se muere. Entonces, como ustedes pueden observar, en el desierto obviamente hay escasez de agua. Entonces, lo que hacen este tipo de plantitas es tratar de no perder todo el agua, y para ello lo que hacen es que estos estomas se van a abrir durante la noche. ¿Por qué? Simplemente porque en la noche no van a perder tanta agua como si estos estomas se abrieran en el día. Esa es la razón. También hay animales que hibernan reduciendo su actividad en invierno para disminuir su metabolismo y gastar menos
¿A qué se refiere entonces la hibernación que realizan, por ejemplo, algunos osos polares? Van a disminuir su actividad durante el invierno. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es calor, necesitan calorías. Si ellos gastan sus calorías en el invierno, pues al sentir tanto frío, pues podrían llegar a morir. Entonces lo que ellos hacen es hibernar, disminuyen su actividad para que en invierno puedan no gastar tantas calorías. Las conductuales. Cuando afectan la conducta, estas adaptaciones van a afectar a la conducta, que es un tipo de respuesta ante algún estímulo. Por ejemplo, las aves migran para huir de las épocas desfavorables. Ellas están recibiendo un estímulo del clima, del ambiente, que no es una época favorable, entonces lo que hacen es huir. Los perros rastrean para conseguir el alimento y cuidar también y cuidan de su alimento como ellos rastrean es gracias a su olfato. Los perros tienen el olfato muy desarrollado y, por ejemplo, algunos pueden oler a sus dueños a muchos metros de distancia. Ese es un tipo entonces de conducta que estos perros han ido adquiriendo, que estos tipos de animales han ido adquiriendo para poder subsistir. Si se fijan, todo lo que las adaptaciones de los diferentes seres vivos lo han hecho para poder subsistir o sobrevivir a diferentes cambios. Las plantas también cambian la orientación de las hojas. ¿Para qué? Para captar más luz. Este también es un tipo de conducta de las plantas que realizan para poder captar más luz. Sabemos que las plantitas necesitan de la luz para poder realizar la fotosíntesis y la fotosíntesis a su vez pues les ayuda a estas plantitas a poder realizar sus propios alimentos y tener la nutrición autótrofa. La recolección de los frutos en otoño por las ardillas es para acumular, pasar también una época desfavorable y poder tener alimento. Entonces, este tipo de animalitos tienen esa conducta de que de poder coleccionar o guardar frutos en otoño y en otra época desfavorable puedan tener alimento. La migración, pues como lo mencioné anteriormente, simplemente consiste en el movimiento periódico. Va a haber una salida de un grupo de animales y también luego van a regresar. Lo que pasa es que se mueven porque de repente ya están en una época de mucho invierno, hay muchas lluvias, entonces, o mucho calor también. Entonces lo que hacen estos animalitos es poder movilizarse periódicamente. Como les dije también, hay aves que necesitan del vuelo para poder cazar. Y como podemos observar, todo lo que van haciendo los animales en las adaptaciones es para poder, una, alimentarse y dos, sobrevivir. En cuanto al mimetismo, este es un fenómeno que también se lo conoce como el fenómeno del camuflaje. Consiste en que un organismo se va a parecer a otro o alguna superficie terrestre también cambia su color, cambia los colores, se puede camuflar para que, y con esto va a obtener alguna ventaja funcional. Muchos de los animalitos se logran camuflar y así no pueden ser devorados o atacados por depredadores. Bien, acá hemos hablado de manera general de seres vivos como plantas y animales para que, de acuerdo a sus adaptaciones, puedan sobrevivir. Sin embargo, ahora ustedes me van a realizar un trabajo en el cual van a ver las adaptaciones que el hombre tenía que realizar para poder sobrevivir también a los diferentes cambios con los que se enfrentaba. Eso es todo por el video de hoy. Van a tener su documento y sus actividades a realizar.